Una historia de abandono, superación y amor verdadero. ¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que ignoraste todas las señales de advertencia? Y cuando esa persona te dio la espalda en el momento en que más la necesitabas, ¿cómo manejaste el dolor? Esta es una historia sobre eso, sobre el abandono, la superación de las dificultades y la fuerza de una persona que eligió seguir adelante, sola, embarazada, rechazada, y que aún así reconstruyó su propia vida, con dignidad. Pero el destino no perdona a quienes intentan huir de sus propias elecciones. Años después, un reencuentro inesperado enfrenta al hombre que la expulsó y a la mujer que nunca pudo olvidar. Y ahí es cuando todo cambia. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que el amor verdadero puede dormirse, pero cuando despierta, lo transforma todo. No te pierdas ni un solo video. Suscríbete al canal, deja un like y dime en los comentarios desde dónde sigues esta historia de amor. El incidente inesperado. El salón principal de la Fundación Vance era un desfile de poder. La cubertería relucía bajo los candelabros de cristal, las copas se alzaban en brindis ensayados y una suave banda sonora instrumental intentaba disimular los murmullos de vanidad. Esa noche, la élite de la ciudad se reunió para otra gala benéfica. Y como siempre, Julian Vance era el centro de atención. A sus 32 años, Julian irradiaba éxito. Socio mayoritario de una de las redes hospitalarias más grandes del país, vestía un traje a medida, un reloj suizo y una forma de caminar que mezclaba confianza con aburrimiento. Por fuera, era el retrato del heredero ejemplar. Por dentro, un hombre que ya no le encontraba sentido a casi nada. Había aprendido a usar una máscara demasiado temprano en la vida, mientras saludaba a empresarios y políticos con calculados apretones de manos. Todo parecía estar bajo control, hasta que una explosión de líquido rojo impactó en su pecho con una fuerza inesperada. «Oh, Dios mío», exclamó una voz aguda y nerviosa. «Lo siento mucho, por favor». Julian dio un paso atrás, sorprendido. Miró hacia abajo y vio su camisa blanca manchada de vino tinto. El líquido goteaba lentamente por el lino italiano. Delante de él, una joven intentaba contener el desastre con una servilleta. Estaba claramente aterrorizada. «Me resbalé. La bandeja se volcó». «No lo vi», habló rápidamente, sin aliento. Sus ojos, marrones, grandes y ansiosos, se encontraron con los suyos. Hubo un segundo de animación suspendida. Julian abrió la boca para responder, pero no dijo nada. A su alrededor, las miradas comenzaron a girar hacia la escena. Eleanor bajó la cara, avergonzada, y apartó la servilleta. «Lo siento muchísimo. Pagaré la camisa. Solo deme su información de contacto más tarde. Le juro que...» «¿Quieres pagar esta camisa?» Julian levantó una ceja. El tono no era de ironía, sino de genuina curiosidad. «Si trabajo unos 4 meses seguidos, tal vez pueda», respondió ella con una sonrisa ligeramente avergonzada, intentando mantener su dignidad. La multitud, decepcionada de que no hubiera un escándalo, volvió a sus redes de contactos. Julian le quitó la servilleta de las manos y se limpió el pecho con calma. «No te preocupes, saldrá», dijo simplemente. Ella dudó por un momento, luego asintió, agradecida. Antes de que se diera la vuelta, él notó la credencial prendida en el bolsillo de su camisa negra de uniforme. Eleanor Scott, personal de apoyo. Cuando ella desapareció entre los camareros, Julian permaneció de pie durante unos segundos, mirando en la dirección en que se había ido.
Había algo en esa chica que rompía el molde. No era su cara, ni su voz. Era la forma en que mantenía la compostura, incluso en pánico. La inquietante naturalidad, la honestidad de su disculpa. Miró su propia camisa manchada y por primera vez en mucho tiempo se rió para sí mismo. No sabía por qué, y eso solo hizo que la sensación fuera más incómoda. Afuera, el viento ondeaba discretamente la bandera de la fundación. Esa noche, él no lo sabía, pero la mujer que había entrado en su vida por accidente terminaría cambiándolo todo. Un reencuentro inesperado. Julian no sabía qué le molestaba más, el recuerdo de la chica derramándole vino o el hecho de que aún lo recordaba días después. Lo normal sería olvidar. Fue solo otro accidente entre tantos eventos tediosos. Otro empleado invisible en la industria de servicios. Pero había algo diferente en esa noche, en esa expresión, en esa chica. Pensó en ella durante el camino a casa, luego mientras se quitaba la camisa manchada y la dejaba caer al suelo del armario, como si fuera un pedazo de su propia arrogancia. Volvió a pensar en ella a la mañana siguiente, mientras bebía su café mirando al vacío. Su nombre, Eleanor, estaba grabado en su credencial, pero también estaba grabado en su mente, junto con la mirada que era una mezcla de miedo y coraje. La semana siguiente, Julian tenía una visita programada al ala universitaria del Hospital St. Jude, una unidad mantenida por la fundación. Era parte de su rutina de relaciones públicas, aunque despreciaba ese tipo de formalidad. Pero ese día, mientras caminaba por los pasillos del hospital, se detuvo abruptamente. Allí estaba ella, con una bata blanca de laboratorio, un portapapeles en la mano, el cabello recogido en un moño apresurado. Eleanor, con el ceño fruncido, examinaba una tabla junto a una cama pediátrica. Hablaba en voz baja, explicando algo con paciencia. El niño en la cama parecía fascinado. Julian se quedó quieto unos segundos, solo observando. Luego enderezó su postura y se acercó a ella. «Parece que te sientes más cómoda con tablas que con bandejas», dijo con una media sonrisa. Eleanor se giró lentamente, sorprendida. Sus ojos se abrieron por un breve instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Señor Vance», respondió formalmente, «no esperaba verlo aquí. Tampoco esperaba verte así. ¿Una doctora? ¿Una interna? Un largo camino por recorrer». Julian se sintió intrigado. Quiso preguntar más, pero ella se disculpó rápidamente y continuó sus rondas. En los días siguientes, Julian comenzó a visitar el hospital con una frecuencia inusual. Aparecía sin previo aviso. Decía que estaba revisando informes, pero inevitablemente su atención se dirigía a Eleanor. La observaba a distancia, en la cafetería, en los pasillos, durante sus turnos. A veces la saludaba, otras veces solo la veía pasar. Eleanor lo notó. Sabía que algo había cambiado desde esa noche, pero se negaba a fantasear. Tenía demasiadas cosas de qué preocuparse. Exámenes, prácticas, alquiler atrasado. Aún así, no podía evitar el aleteo en su estómago cada vez que sentía su mirada, siguiendo cada uno de sus pasos. Una tarde, durante un turno ajetreado, Julian apareció con 2 cajas de café de la cafetería. Le entregó una sin decir nada. «No acepto sobornos», comentó ella, levantando una ceja. «No es un soborno, es gratitud. Manejaste a ese paciente en el 3er piso mejor que muchas personas que ya tienen licencia». Ella intentó contener su rubor. Estaba exhausta y el café fue un alivio bienvenido. «Gracias», dijo al fin. Julian se alejó sin insistir. Esa noche, mientras revisaba notas para un examen, Eleanor pensó en él.
la forma discreta en que la observaba, el café dejado sin pedir nada a cambio. Comenzaba a darse cuenta de que este hombre no era exactamente quien parecía ser. Y eso la asustaba más que cualquier examen final. El inicio de un amor secreto. No hubo un momento exacto en que todo cambió entre ellos. No fue un beso robado, ni una declaración de amor. Fue la suma de pequeños gestos, repeticiones suaves, como el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del hospital. El café discretamente dejado en su mesa de trabajo. La forma en que Julian aparecía con libros que coincidían con los temas que Eleanor estaba estudiando. La forma en que sabía exactamente cuándo necesitaba silencio y cuándo necesitaba compañía. Comenzaron a hablar con frecuencia entre la atención al paciente, siempre bajo la excusa de algún informe o protocolo clínico. Pero las conversaciones se desviaron fácilmente más allá del hospital. Películas que marcaron sus infancias. La añoranza por la abuela que la crió. La presión de llevar un apellido pesado como el suyo. Eleanor descubrió que detrás del hombre bien vestido, rodeado de poder, había un hijo frustrado por la ausencia de su padre y una madre controladora que convertía todo en una cuestión de apariencias. Julian, a su vez, se sumergió en su mundo como alguien que descubre un nuevo idioma. Eleanor era simple, pero no sumisa. Tenía opiniones firmes, pero sabía cuándo callar. Sabía escuchar y reír con el tipo de risa que venía de lo profundo de su pecho, sin filtros. Era como si estuviera frente a alguien que veía lo que él escondía, incluso de sí mismo. Las barreras entre ellos cayeron sin que se dieran cuenta. Un día, Julian la esperó a la salida del hospital. Eleanor dudó cuando vio el coche parado, pero se subió. Él no dijo a dónde iban. Simplemente condujo en silencio hasta una casa aislada junto a un lago a las afueras de la ciudad. Era su refugio, dijo. Allí, lejos de todo, se permitía respirar. Se sentaron en la arena. La brisa nocturna le revolvió el cabello, y Julian, sin pensarlo, le metió un mechón detrás de la oreja. El toque fue ligero, pero ninguno de los dos se movió después de eso. El beso llegó lentamente, como un secreto susurrado entre olas. Esa noche no se dijo nada sobre lo que sentían, pero todo se sintió. Durmieron en una hamaca en el porche, abrazados. Sus cuerpos se reconocieron como dos náufragos que finalmente habían encontrado tierra firme. En los días siguientes, mantuvieron su relación en secreto. En el hospital, actuaban como colegas. Fuera, vivían momentos intensos, pero siempre discretos. Eleanor, aunque entregada, sentía el peso de la desigualdad entre ellos. Sabía que el mundo de Julian se regía por reglas que ella nunca entendería, y que la sombra de su familia se cernía sobre cada paso. Aún así, lo amaba, y por primera vez en su vida, se permitió vivir sin miedo. Hasta que todo cambió. La revelación del embarazo y la elección dolorosa. Esa mañana de lunes, Eleanor se despertó sintiéndose extraña. El olor a café le daba náuseas. Le dolía la cabeza. Pensó que era solo el estrés de la semana, pero cuando su período se retrasó, decidió confirmar. Compró la prueba al final de su turno. Se la hizo en silencio, en el baño de la cafetería. 2 líneas. 2 líneas que lo cambiarían todo. Durante el viaje de regreso de la casa del lago, donde habían pasado el fin de semana juntos, Eleanor mantuvo los ojos fijos en la carretera. Julian hablaba de abrir una clínica fuera de la ciudad, de comenzar una nueva fase, pero ella apenas escuchaba. En su bolso, la prueba seguía allí.
2 líneas, rojas, gritando. Y ella aún no tenía idea de cómo decírselo. ¿Qué harías tú? ¿Se lo dirías de inmediato? ¿Cómo crees que reaccionará Julian? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Eleanor ensayó cientos de veces cómo lo diría. Frente al espejo, en la ducha, incluso durante sus turnos. Imaginó 1000 reacciones posibles. Sorpresa, alegría, miedo, incluso una propuesta de matrimonio impulsiva. Pero lo que encontró fue silencio. Esa noche, Julian estaba especialmente tenso. Había discutido con su madre, Carolyn Vance, una vez más. Puedes involucrarte con quien quieras, Julian, pero esas chicas simples no encajan en nuestro mundo. Él puso los ojos en blanco, colgó el teléfono y suspiró profundamente. Ya estaba irritado cuando Eleanor llegó a su casa con la prueba guardada en el bolsillo de su chaqueta. Algo pasó, dijo ella, con la voz más firme de lo que esperaba. Y necesitamos hablar. Julian dejó caer su teléfono celular en el sofá y la miró fijamente. Estoy embarazada, Julian. Silencio. Primero, solo parpadeó. Luego, se frotó las manos sobre la cara, como si intentara despertar de una pesadilla. ¿Estás segura?, murmuró. Ella asintió, sacando la prueba de su bolsillo y extendiéndosela. Me hice 2. Luego la prueba de farmacia. Luego el análisis de sangre. Julian tomó la prueba como quien sostiene una sentencia. Caminó hacia la ventana. Su respiración era irregular. Esto no puede ser ahora. Eleanor sintió que su cuerpo se enfriaba. ¿Qué estás tratando de decir? Mi vida es un desastre. La fundación, mi madre está enloqueciendo. La prensa está encima de todo. ¿Sabes cómo es? Un hijo ahora. Lo cambia todo. Lo cambia todo para ti, respondió ella, su voz temblorosa, pero sus ojos permaneciendo firmes. Para mí, cambia de todos modos, porque ya estoy viviendo esto. ¿Contigo o sin ti? Julian se giró bruscamente. No puedes actuar como si esto no fuera una consecuencia. Pudiste haberlo evitado. Pudimos haberlo hecho. ¿De verdad me estás culpando? Su voz vaciló, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Después de todo lo que hemos pasado, no te pedí que dejaras todo. Solo quería que lo supieras, que compartieras esto conmigo. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Caroline Vance entró en la habitación. El clic de sus tacones resonó como un gong. Vio la prueba en la mano de su hijo. Vio a Eleanor con lágrimas en los ojos, y lo entendió todo. Por supuesto, la chica de la beca se embarazó. ¡Qué sorpresa!, dijo con el veneno de alguien que no necesitaba gritar para herir. Eleanor se congeló. Señora Vance, yo no se moleste en explicarse, querida. Ya hemos visto esta película antes. Chicas simples con buenas calificaciones que descubren formas inteligentes de escalar la escalera social. Julian se quedó en silencio. ¿Vas a decir algo?, preguntó Eleanor, mirándolo, su voz ahogada por la emoción. ¿Vas a defendernos? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su silencio dolió más que cualquiera de las palabras de su madre. Eleanor dio un paso atrás, luego otro. Su mirada fija en su rostro. Dejó caer la prueba sobre la mesa, agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Tuviste tu oportunidad y tomaste tu elección. Esa noche, no regresó a casa. Compró un boleto de autobús con el poco dinero que había ahorrado. Apagó su teléfono celular y desapareció de la ciudad sin dejar rastro. Dentro de ella, un latido en 2 ritmos. El suyo, herido, y el de un niño que nunca tendría un padre esperándolo en la puerta de la escuela. La estación de autobuses olía a moho y comida frita, con anuncios resonando desde altavoces defectuosos. Eleanor esperó, sentada en un banco de madera, su mochila a sus pies, sus manos entrelazadas sobre su vientre. Aún no era visible, pero ya podía sentirlo.
un calor interno, diferente, una certeza incómoda de que ya no estaba sola. El autobús llegó justo antes del amanecer. Ella subió sin mirar atrás. El nacimiento de Leo y la reconstrucción de una vida, durante las primeras semanas en el pequeño pueblo, vivió como una sombra. Dormía en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de la señora Davis, una vieja amiga de su abuela. La mujer, con ojos amables y pocas preguntas, le ofreció refugio a cambio de pequeños favores. Barrer el patio, organizar medicamentos en la farmacia donde trabajaba. Poco a poco, Eleanor encontró un ritmo. Escondió su embarazo con ropa holgada mientras intentaba encontrar alguna ocupación. Consiguió un trabajo secundario como recepcionista en una clínica comunitaria. Por la noche, estudiaba sola, decidida a reanudar sus créditos universitarios lo antes posible. Estaba cansada, con náuseas, asustada, pero nunca se detuvo. Los meses pasaron. Su cuerpo creció, al igual que su miedo, pero también una fuerza nueva e inquebrantable. Y entonces, en una noche lluviosa de marzo, entre contracciones dolorosas y las manos temblorosas de una partera impía e improvisada, Eleanor dio a luz. «Oh, es un niño», dijo la señora Davis con lágrimas en los ojos. «Fuerte. Sano». Eleanor lo recibió en sus brazos, con un grito que no solo provenía del dolor físico, era el dolor de haber sido abandonada, el dolor de luchar sola, pero también era amor, un amor crudo, instintivo, absoluto. «Leo», susurró tocando su frente con la suya. «Tu nombre es Leo». Los días siguientes fueron una mezcla de caos y dulzura, el llanto en medio de la noche, el miedo a hacerlo todo mal, el cuerpo recuperándose. Pero con cada pequeño gesto, un bostezo, una sonrisa, un dedo enrollado alrededor del suyo, Eleanor sintió que podía continuar. El viaje no fue rápido ni fácil, pero nunca se detuvo. Regresó a sus estudios cuando Leo cumplió 1 año. Pasó el examen de reingreso en la universidad local. Durante el día, trabajaba como asistente de enfermería. Por la noche, estudiaba con un ojo en los libros y el otro en la cuna. Leo aprendió a caminar en los pasillos estrechos de la vivienda estudiantil donde vivían. Dijo «mamá» antes de cumplir los 2 años. Nunca preguntó por su padre. Y cuando Eleanor sentía que la ausencia la abrumaba, la compensaba con el doble de regalos, historias inventadas, largos abrazos, cumpleaños con pasteles sencillos y muchas risas. Años después, se graduó de la Facultad de Medicina con honores. En la audiencia, Leo aplaudió con sus manitas en el aire, orgulloso. Poco después, pasó un examen para la red de salud pública. Eligió trabajar en una ciudad de tamaño mediano, donde construyó un hogar pequeño, pero tranquilo. A los 5 años, Leo era todo lo que ella nunca supo que necesitaba. Curioso, cariñoso, sensible. Tenía ojos verdes, y era lo único de Julian que nunca pudo ignorar. Nunca lo buscó. Nunca. Borró su número, bloqueó su nombre. No leyó noticias sobre la Fundación Vance. No vio entrevistas. No hizo clic en nada que lo involucrara, porque sabía que si le daba espacio, si abría la herida, podría derrumbarse. Y no podía caer. Tenía un hijo en sus brazos y una vida que dependía exclusivamente de ella. Sin embargo, el destino tiene una forma cruel o sabia de unir lo que se rompió. Eleanor solo lo descubrió cuando
Una mañana, al llegar a su turno, vio un aviso en letras grandes en el tablón de anuncios. Alianza Hospitalaria Regional con la Fundación Vance. Visita ejecutiva la próxima semana. Sintió que se le helaba la piel. El nombre que había fingido olvidar estaba allí, estampado, y aun después de 5 años de silencio, el eco de ese pasado era demasiado fuerte para ser ignorado. El reencuentro en la sala de operaciones. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que Eleanor debería decirle a Julian sobre su hijo? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. «Mamá, mi calcetín de estrella está en el tendedero», gritó Leo desde su habitación, con la voz apresurada de quien llegaba tarde a una gran misión. Eleanor, ya vestida con su bata blanca de laboratorio y su credencial en el bolsillo, equilibraba una rebanada de tostada con un huevo en una mano y un vaso de jugo en la otra. «Está en el cajón de arriba, astronauta», respondió ella. A la izquierda, detrás de la camiseta de dinosaurio. Leo apareció segundos después, con los calcetines puestos, el pelo revuelto, sus ojos verdes brillando como faros. Se subió a la silla de la cocina, le dio un bocado apresurado a su tostada y le dedicó a su mamá una sonrisa llena de migas. «¿Hoy vas a operar un corazón?» «No». Eleanor se arrodilló a su altura. «Hoy no, pero voy a cuidar a mucha gente que lo necesita». Él la abrazó como si entendiera el mundo. Luego corrió hacia la puerta para coger su mochila. 5 años habían pasado en un instante, pero dentro de ella, la mujer que había huido de una mansión con una prueba de embarazo en el bolsillo se había convertido en otra persona. Hoy, era una de las doctoras más respetadas de la red de salud pública. Ganaba lo suficiente para mantener la casa, criar a su hijo e incluso ayudar a pacientes que llegaban sin siquiera tener sus documentos. Era admirada, escuchada, pero nunca dejó que el ego la corrompiera. Lo único que aún tenía que superar era el nombre Vance. El hospital ese día había un extraño zumbido. Pancartas, carpetas de presentación, personal administrativo tenso. Eleanor solo se enteró cuando entró en la oficina principal para firmar documentos y vio, en la mesa el horario semanal. El título estaba centrado en una fuente azul. Visita de socios de la Fundación Vance. Proyecto de expansión de la red humanitaria. El nombre de Julian estaba allí, resaltado. El corazón de Eleanor dio un vuelco. Sintió una familiar opresión en el pecho. El aire parecía más denso. 5 años, sin noticias, sin preguntas, sin rastro. No sabía si sentía ira, miedo o simplemente sorpresa. Pero todo su cuerpo reaccionó. Decidió que no cambiaría su rutina por él. Vio pacientes, corrigió historiales, examinó resultados de pruebas. Pero el hospital se sentía más apretado ese día, más lleno de recuerdos que de personas. A la tarde siguiente, mientras hacía el triaje en la sala de emergencias, una radio anunció: llegando ahora a la entrada principal. Paciente, masculino, 38 años, infarto agudo de miocardio, presión arterial bajando. Eleanor corrió al quirófano. El protocolo fue automático. Preparar la sala, activar el equipo, revisar el equipo. Cuando la camilla entró, todo se detuvo. El hombre estaba inconsciente, pero ella lo reconoció al instante. Julian. Su rostro estaba más delgado, su barba sin afeitar, pero sus facciones eran inconfundibles. Esos ojos cerrados una vez la habían mirado con arrogancia, ternura y duda.
Su pecho se agitaba bajo los electrodos. Parecía más pequeño ahora, vulnerable, casi humano. «Saturación de 8 dígitos, latidos irregulares, bloqueo confirmado», gritó un residente. Eleanor respiró hondo. «Vamos a abrirlo, ahora». La cirugía duró casi 3 horas. Fue rápida, directa y precisa. El sudor goteaba por su frente. Sus guantes estaban empapados, su respiración contenida. No pensó. Actuó. Cada puntada, cada corte, cada pinza. Todo guiado por la técnica. No había lugar para el pasado allí, solo para salvar una vida. Cuando terminó, se quitó los guantes lentamente. Se lavó las manos. Se quitó la bata de laboratorio. Caminó por el pasillo en silencio hasta la sala de observación. Miró por la ventana y lo vio. Julian, todavía inconsciente, conectado a monitores, su rostro pálido, su pecho subiendo y bajando lentamente. Apoyó la frente contra el cristal. No lloró. No sonrió. Simplemente se susurró a sí misma. El mundo realmente da vueltas, ¿verdad? El sonido del monitor cardíaco marcaba el ritmo de una nueva oportunidad. La verdad revelada. Julian abrió los ojos lentamente. Todo estaba borroso. La luz del techo parpadeaba suavemente sobre él, y el olor a alcohol hospitalario lo hizo fruncir el ceño. Intentó moverse, pero sintió el peso de su cuerpo bloqueado, como si cada músculo hubiera sido removido y vuelto a colocar en una posición diferente. Fue entonces cuando la vio, sentada frente a la cama con una bata blanca de laboratorio, un portapapeles en sus manos, sus ojos cansados pero vigilantes. Eleanor. Por un segundo pensó que era un sueño, pero ella no desapareció. Estaba allí. De verdad. «Tú», murmuró, con la voz ronca. «Eleanor». Ella no respondió de inmediato. Solo observó en silencio, como si estuviera decidiendo si él merecía que ella gastara palabras en él o no. «¿Me operaste?», intentó sonreír, un poco mareado. «Me alegro de haber caído en las manos correctas. Fue un infarto agudo de miocardio, 90% de bloqueo. Tuviste suerte. Otra media hora y habrías muerto», dijo ella sin emoción. Julian la miró más de cerca. Estaba diferente. Su rostro era más serio, sus facciones más maduras, su mirada más profunda, como alguien que ha pasado por tormentas y ha sobrevivido. «Desapareciste», se arriesgó. «Te busqué». Ella rió sin humor. «¿Buscaste? ¿Dónde? ¿En tu orgullo?» Silencio. Tenía 24 años, Julian. Estaba embarazada. Sola. Humillada. Y ni siquiera tuviste el valor de defenderme de tu propia madre. Ella se cruzó de brazos. «Desapareciste de mi vida antes de que yo desapareciera de la tuya». Julian intentó levantarse, pero el dolor lo empujó de nuevo contra el colchón. «¿Tuviste?» Su voz falló. «Un niño», respondió ella. «Lo cumplirá 6 años en marzo». Sus ojos se abrieron, su corazón latiendo bajo los cables pegados a su pecho. «¿6?» repitió. «¿6 años?» «Sí. 5 años y 9 meses desde que lo tuve en mis brazos por primera vez. Sola, en una habitación diminuta, asustada, dolorida, pero decidida a no depender nunca más de nadie». Julian cerró los ojos. El nombre resonó en su mente. Leo. Leo. El sonido pareció destrozar cada certeza que tenía sobre sí mismo. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella suspiró. Caminó hacia la mesa auxiliar. Cogió una carpeta de historiales. Cuando se dio la vuelta, dejó algo sobre su regazo. Un dibujo de un niño. Garabatos coloridos mostraban 3 figuras. Una mujer con una bata de laboratorio. Un niño con una pelota en la mano. Y entre ellos, una sombra gris, casi borrada. En la parte superior, con letras torcidas. «Leo».
5 años. Mami. Y el héroe imaginario. Ese eras tú, dijo ella. Durante mucho tiempo, Leo inventaba que su papá era un héroe que secretamente salvaba vidas. Nunca dije nada. Nunca dije nada malo. Solo esperé a que me preguntara. Y un día, dejó de preguntar. Julian sostuvo el papel, como quien sostiene sus propios escombros. Lo perdí todo. No. Eleanor lo corrigió con firmeza. Lo renunciaste. Ella se giró, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de irse, miró por encima del hombro. Tienes derecho a conocer a tu hijo. Pero solo si estás listo para ser un padre, no un turista emocional. Y con eso, se fue. Julian yacía allí, su respiración agitada, el dolor en su pecho mezclándose con el abrumador peso de la culpa. Afuera, la vida continuaba. Afuera, había un niño con sus ojos y una mujer que aprendió a ser todo lo que él no fue. Y en ese instante, comprendió que sobrevivir a la cirugía había sido la parte más fácil. Un nuevo comienzo. Padre e hijo, 2 días después de la cirugía, Julian estaba de pie. Débil, sus movimientos lentos y su voz baja, pero de pie. No porque le dieran el alta, que aún tardaría unos días más, sino por algo más urgente. Necesitaba verlo. Leo. El nombre parecía resonar de manera diferente desde que había salido de la boca de Eleanor. Ahora, ya no era solo un niño invisible o una idea abstracta. Era un niño real, con sus rasgos, con historias, con recuerdos que Julian había perdido sin siquiera saberlo. El sábado por la mañana, Eleanor apareció en su habitación, con la bata de laboratorio doblada sobre su brazo. Sus ojos estaban menos tensos, pero aún mantenían una pared de desconfianza. Él quiere conocerte, dijo secamente, pero tienes que prometer que irás despacio. Julian solo asintió. Ni siquiera intentó justificar el pasado. Comprendió que ahora las palabras tenían poco peso. Lo que importaba era lo que vendría después. En el parque junto al hospital había un pequeño parque infantil rodeado de árboles. Era un lugar donde Eleanor llevaba a Leo por las tardes, después de la escuela. Ese sábado, lo recogió más temprano y le explicó que iban a conocer a alguien especial. ¿Un amigo?, preguntó Leo. Ella respiró hondo. Sí, un amigo, de hace mucho tiempo. Leo no preguntó nada más. Simplemente se puso su gorra azul favorita, agarró su coche de juguete y se fue con ella. Cuando llegaron, Julian ya los estaba esperando, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol. Llevaba ropa sencilla, una camiseta gris, jeans, zapatillas normales, nada que le recordara al magnate que había sido. Parecía más pequeño, casi tímido. Leo lo miró con curiosidad, luego a su madre. ¿Es él? Eleanor asintió. Leo se acercó lentamente, como quien inspecciona algo nuevo. ¿Eres amigo de mamá? Julian sonrió, agachándose con esfuerzo para estar a su altura. Sí, lo soy. Y también soy alguien que... Pensé en ti durante mucho tiempo, incluso sin saber tu nombre. El niño frunció el ceño, confundido. ¿Eso es como magia? Julian rió, sintiendo que sus ojos le picaban. Un poco como cuando sueñas con alguien antes de conocerlo. Leo pensó por un momento. Luego, sin previo aviso, le tendió su coche. ¿Quieres jugar? Julian lo tomó con cuidado. El juguete tenía pegatinas en los lados y ruedas desgastadas de tanto rodar por el suelo. ¿Este coche tiene un nombre?, preguntó. Sí, se llama Rayo Azul. Es rápido, pero solo corre cuando está feliz. Julian miró a Eleanor, que observaba la escena desde la distancia con los brazos cruzados, su cuerpo tenso, pero sus ojos brillando. Entonces hagamos que corra, dijo, y empujó el coche por la acera de piedra. Leo corrió tras él, riendo a carcajadas. Durante los minutos siguientes, Julian ya no era un hombre tratando de redimirse.
Era solo un padre, redescubriendo a su hijo a través de pequeños gestos, risas compartidas, preguntas tontas y miradas que se reconocían. Cuando el sol comenzó a ponerse, Leo se sentó en el banco junto a Julian, cansado. ¿Vas a desaparecer?, preguntó de repente, sin mirarlo. Julian tragó saliva. No, esta vez no. Leo asintió. No respondió, pero apoyó la cabeza en su brazo. Al otro lado del parque, Eleanor dejó escapar una lágrima. Solo una, la primera desde su reencuentro. Y en ese instante, sin discursos ni garantías, algo comenzó de nuevo. No fue perdón, aún no, pero fue un paso. Y a veces, los pasos dados con el corazón valen más que cualquier disculpa. La reconciliación y la promesa de un futuro. En los días siguientes al encuentro en el parque, Julian se convirtió en una presencia constante pero discreta. No invadió su espacio, no forzó conversaciones, no intentó justificarse. Simplemente aparecía. En la puerta de la escuela, en el banco del parque, en el supermercado un sábado por la mañana, ofreciéndose a ayudar con las bolsas. Eleanor, observadora por naturaleza, lo notó todo. Sabía que parte de esa constancia estaba impulsada por la culpa, pero había algo más. Julian ya no parecía ese hombre impaciente, con palabras rígidas de superioridad. Esperaba, escuchaba, aprendía. Leo, por otro lado, lo aceptó con una naturalidad casi inquietante. Los niños no se andan con ceremonias con quienes les brindan atención genuina. En unos días, Julian ya conocía sus juegos favoritos, los dibujos que hacía de memoria y su costumbre de comer el relleno de una galleta antes que la cáscara. Una tarde, durante un picnic improvisado en el parque, Leo tuvo una reacción alérgica repentina. Enrojecimiento en la piel, ojos llorosos, dificultad para respirar. Eleanor entró en pánico. Buscó su bolso. No encontró el inhalador de emergencia. Estaban a 2 cuadras de la farmacia más cercana. Fue Julian quien corrió. Descalzo, cruzó la calle en rojo. Entró en la farmacia como un huracán y regresó menos de 5 minutos después. Trajo el medicamento e incluso supo exactamente cómo sostener al niño para que su respiración regresara más rápido. Después de que todo terminó, Eleanor lo miró en silencio. Un silencio que decía más que cualquier frase. Un silencio de una mujer que vio a un hombre actuar cuando más importaba. En los días siguientes, Julian no mencionó lo sucedido. Continuó su rutina con Leo. Trajo libros, construyó maquetas con palitos de helado y aprendió a hacer panqueques. Por la noche, se iba sin demorarse. Cuando Leo estaba dormido, Eleanor se sentaba sola en el porche e intentaba comprender cómo un corazón que se había cerrado con tanto esfuerzo comenzaba a abrirse lentamente. Fue en una de esas noches, bajo un cielo sin estrellas, que Julian llamó a su puerta. «Vine a dejar un cuaderno que Leo olvidó en mi bolso», dijo. Pero no parecía tener prisa por irse. Ella lo invitó a entrar por primera vez. En la sala de estar, hablaron en voz baja. Él le contó que había roto su sociedad con su madre, que había dejado la fundación en manos de otros gerentes. Estaba comenzando su propio proyecto, una clínica comunitaria con atención gratuita en barrios donde los hospitales no llegan. «Tutot, no estoy tratando de impresionarte», dijo sinceramente. «Solo quería mostrarte que cuando te fuiste, me perdí. Pero cuando te encontré de nuevo, descubrí que aún había tiempo para encontrarme a mí mismo». Eleanor guardó silencio. Dio un sorbo a su té ya frío. Luego lo miró.
No puedes borrar lo que pasó. Lo sé, respondió él, pero puedo construir algo nuevo, ladrillo a ladrillo, incluso si me lleva el resto de mi vida. Ella bajó los ojos y sonrió por primera vez sin sarcasmo. ¿Y qué quieres construir exactamente? Julian sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era un anillo. Era un collar con 2 colgantes, uno con el nombre Leo y el otro con la palabra presente, delicadamente grabada en él. Esto, respondió. Una vida donde yo esté aquí. Eleanor tomó el collar con manos temblorosas y pasó los dedos por las letras. Se quedaron en silencio. Allí, en esa sencilla habitación, con la televisión apagada y el mundo suspendido afuera, se hizo una petición silenciosa. Y fue aceptada. No con besos, no con promesas, sino con presencias. Y a veces eso es todo lo que el amor necesita para volver a empezar. El triunfo del amor verdadero. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, pintando los edificios con tonos dorados y una sensación de expectativa. En la recepción principal del hospital regional, modestos arreglos florales decoraban las mesas, y una pequeña pancarta blanca anunciaba: Ceremonia de reconocimiento. Médicos y socios comunitarios. Proyecto Salud para Todos. Entre los invitados se encontraban voluntarios, médicos de salud pública y representantes de ONG locales. Pero ese día, una figura en particular atrajo la atención de todos. Julian Vance, ya no con el título de CEO, sino como coordinador del nuevo proyecto social financiado con sus propios recursos. No llevaba traje. Vestía una camisa arremangada hasta los codos, un reloj sencillo, y sus ojos estaban serenos. Eleanor llegó con Leo discretamente, sentándose en las filas de atrás. Estaba diferente, no solo por el vestido azul claro que llevaba, sino por su semblante tranquilo, casi pacífico. Junto a ella, Leo sostenía el pequeño collar que había recibido de su papá, sus pequeños dedos apretando los colgantes, como si supiera que ese día era más grande de lo que parecía. El evento comenzó con breves discursos, homenajes y agradecimientos. Eleanor fue llamada al escenario para recibir una placa por su trabajo en comunidades desatendidas durante la pandemia. Julian, en la parte de atrás, la observaba con una pequeña sonrisa orgullosa y silenciosa. Cuando le tocó hablar, subió al escenario con pasos tranquilos. Agradeció a todos. Habló sobre la atención médica accesible y sobre el impacto de la medicina cuando se hace con empatía. Pero luego se detuvo, respiró hondo y decidió salirse del guión. Pensé mucho si debía decir esto aquí. Su voz comenzó, firme pero ahogada por la emoción, porque es personal. Pero algunas historias son más grandes que nosotros y merecen ser contadas. Eleanor levantó la vista. Leo hizo lo mismo. Hace unos años, perdí a alguien. O mejor dicho, desperdicié a alguien, continuó. Tuve a mi lado a una mujer fuerte y honesta, que me ofreció lo que el mundo entero no podía comprar. Verdad. Y la dejé ir, porque fui débil, orgulloso y ciego. Ella crió a nuestro hijo sola, enfrentó el mundo con dignidad y, aún así, me dio una segunda oportunidad. La gente se miraba. El silencio era absoluto. Eleanor. Leo, dijo, girándose directamente hacia donde estaban. Si hay algo de mí que vale la pena hoy, es porque no renunciaste a tu propia verdad. Y quería, delante de todos aquí, no pedirte que te cases conmigo. Todavía no. Algunas personas rieron con ternura, pero quería pedirte una vida, una rutina, un desayuno desordenado, un domingo con panqueques equivocados. Un futuro real. Eleanor, sin saberlo, ya estaba de pie. Leo corrió al escenario
y tomó la mano de su papá. Ella se acercó a ellos. No respondió con palabras. Simplemente los abrazó a los dos. Un abrazo que unía las piezas de lo que alguna vez estuvo roto. La sala aplaudió. Pero allí, entre los tres, solo importaba el silencio. El silencio de quienes saben que ya no necesitan correr ni fingir. Más tarde, esa misma noche, los tres caminaron por el parque junto al hospital. Leo corría por delante, volando una cometa que Julian había aprendido a construir con él semanas antes. El cielo estaba despejado. Eleanor y Julian caminaban uno al lado del otro, con las manos entrelazadas. ¿Sigues asustada?, preguntó él mirándola. Sí, respondió ella. Pero esta vez, estoy dispuesta a sentirlo contigo. Él asintió. Le apretó suavemente la mano. Yo también. Y así continuaron. Sin promesas salvajes, sin votos eternos, solo pasos, firmes, juntos. Porque el amor que sobrevive a una caída es el que mejor sabe cómo volver. Algunas historias de amor no comienzan con declaraciones, ni terminan con finales de cuento de hadas. Algunas comienzan con caídas, silencios y malentendidos, y aún así florecen. Porque el amor verdadero no está hecho de perfección, sino de elecciones. Y elegir a alguien, incluso después del dolor, incluso después de los errores, es la forma más valiente de amar. Eso es lo que descubrieron Eleanor y Julian, que el amor no te salva solo, pero camina contigo, aprende contigo y reconstruye contigo. Y quizás lo más hermoso de todo esto es darse cuenta de que, al final, el tiempo no borra lo que es real. Simplemente espera el momento adecuado para unir lo que se rompió. A veces el amor llega tarde, a veces vuelve cambiado, pero cuando es amor verdadero, siempre encuentra el camino a casa. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja un like y comenta "me gustó" abajo, para que sepa que estás conmigo.